una comunidad de personas conocidas como la gente de las flores. Ellos son los Mentawai. La larva del escarabajo rojo del sago. Una de las prácticas más ancestrales de esta tribu es la caza. Hay semanas que bajan todos los días, porque de aquí obtienen pequeños pececitos, pequeñas gambas. ¿Cómo veis a vuestro pueblo en un futuro cercano? ¿Y cuál sería vuestro mundo ideal? Hace cosa de 3000 años, un pequeño archipiélago se separó de la gran isla de Sumatra. Y en él evolucionó una comunidad de personas conocidas como la gente de las flores o los hombres flor. Ellos son los Mentawai. Y hoy estamos aquí en Pulau Siberut, la isla más grande de esta pequeña zona remota, de este pequeño archipiélago de islas, porque tenemos una misión. Queremos investigar, queremos entender, convivir con este grupo de personas para poder entender cuál es su forma de vida, cómo conviven con la naturaleza, cuál es su cultura y cuál es su forma de ver el mundo, así como contestar una pregunta: ¿cuál es para ellos su mundo ideal? Bienvenidos al Proyecto Utopía. Los Mentawai son un pueblo indígena de cazadores-recolectores que ha vivido durante siglos en una profunda conexión con la naturaleza. Sus tatuajes, verdaderos mapas espirituales, y su tradición animista reflejan una cultura rica, resistente y sorprendentemente intacta. Hoy se estima que existen unas 64.000 personas Mentawai y casi un tercio, unas 20.000, viven en la isla de Siberut. Durante generaciones, el archipiélago permaneció aislado por corrientes, tormentas y arrecifes que dificultaban su acceso. Ese aislamiento, precisamente, permitió que su cultura se desarrollara de forma única, casi sin alteración externa. Su lengua parte de la familia austronesia. Es un pilar esencial de su identidad. Aunque existen menciones a los holandeses desde el siglo XVII, el contacto externo real no llegó hasta el siglo XIX. Es por eso que los Mentawai siguen siendo hoy una de las culturas indígenas más fascinantes y preservadas de Indonesia. Y hoy estamos aquí para comprobarlo. Para llegar hasta ellos, ahora estamos en esta pequeña canoa que nos está llevando por en medio de la jungla, atravesando un río súper largo en el cual estamos pudiendo ver esta selva frondosa. Tenemos que estar alrededor de 2 horas en este barco hasta llegar a un punto donde podremos empezar a caminar unas 2 horas más hasta llegar hasta la tribu Mentawai. Pues como veis, esto no es moco de pavo, ni mucho menos. Estamos pasando ahora por un camino lleno de lodo que se nos hunden las botas hasta el fondo de los tobillos. Está siendo durísimo, la verdad. No exagero si os digo que una de las experiencias más locas de toda mi vida. Todo enfangado, pasar por este lodo con raíces, es súper resbaladizo, con las mochilas, con todas las bolsas, el equipo, los árboles. Tampoco sabemos lo que tocamos, los animales que nos rodean. Aquí pues ya hay mosquitos con malaria, hay serpientes, hay pues plantas que quizá nos pueden hacer daño al tocarlas. Así que estoy sudando como un cerdo y nos estamos enfangando hasta los dientes, pero merecerá la pena. Vamos a por ello.
La selva se vuelve cada vez más espesa, el barro nos hunde los pies y el sonido del bosque lo envuelve todo. Y entonces, al girar un recodo del camino, lo vemos, a lo lejos, el primer poblado Mentawai. Esta es la Uma, el centro de la vida Mentawai. Es una gran casa comunal hecha con madera y hojas de palma, donde varias familias conviven bajo un mismo techo. Elevada sobre pilares para evitar las inundaciones y mantener a raya a los animales de la selva, funciona como hogar, asamblea y templo. En su interior encontramos a la que será nuestra familia durante los próximos días, que nos acoge y nos deja probar por primera vez el sagú. Primeramente tenemos esta pasta que realizan a partir de una planta que se llama sagu o sagú, de la palma del sagú, y es como una especie de pasta que usan como carbohidrato para darles energía para poder realizar todas las tareas del día, básicamente. Y luego tienen el pescado, por ejemplo, que obtienen del río. Vamos a probarlo. El rito inicial para que nos acepten en la tribu y poder convivir con ellos requiere primero vestir como ellos. Ahora vamos en búsqueda de lo que será nuestro ropaje, el taparrabos tradicional de los Mentawai. La vestimenta tradicional de los hombres Mentawai, llamada kaabi, es simple en apariencia, pero profundamente simbólica. Se fabrica a partir de la corteza del árbol baico, un recurso natural que refleja la relación íntima del pueblo con su entorno. The tree that we call baiko. So this one we can keep like 1 year. Only for the men, right? Only for the men. Okay. Like for the women, just they wear the banana leaf before. Es un proceso súper rudimentario y súper tradicional de esta tribu. Al final, cada comunidad, cada grupo, cada tribu usa sus materiales, sus recursos. El proceso para realizar el kaabi se inicia extrayendo la corteza, para más tarde ablandarla a golpes hasta convertirla en un tejido flexible y resistente. Así se transforma en un taparrabos ligero, perfecto para el clima húmedo y cálido de estas islas. Oriku shigereleleu siaket namakku tukus tuchimatawai sara shikaruania pora anane barania punuteteuku aliamakku aliaku jene aku epututumatakku barania sule ku jene aliaku aliswa jene anayaku jene kabana jene kabora tamoy ko bakia sasareu moisyak panasia Chirimanua moisyak josia amoira hoy calegre ku jene tabe kule. ¿Qué sabéis de la guerra que vivieron vuestros abuelos? Punutetepe shiburu tashiagaida pokonya punuteteu tashiagaida arapamate arapusabu shiburu churu porale waranane pategele rale pugila pugila ubbe pora shiburu shiburu kate yo para sesuana kuingine kaya. ¿Y qué quiere decir ser si queréis? Si queréis katkolo batnya lagge tamarana ku meru ko kururu laggekku lagi tatogaku, lagi chirimanua, lagi charainaku, yale kere. Estamos a punto de presenciar cómo cortan el árbol del sagú. Wow. El famoso árbol del sagú lo han tirado abajo y con el hacha están cortando la corteza y abriéndolo poco a poco para poder extraer todo lo que tiene en su interior. Mirad, estas son las larvas del escarabajo rojo del sagú. Okay, the first it was like this. So after that they make the egg to become like this. So this one, when they're older, to become also like a beetle, like this again. So always moving, change, but then change. I have to try. Okay. Hold it the head. I kill the head. Just bite until here. Vamos a probar la larva del escarabajo rojo del sagú en Sumatra, Indonesia.
It's not too bad. No, it tastes like a coconut. Coco. One more. El sustento principal que ha permitido a esta comunidad poder sobrevivir durante tanto tiempo es el sagú. Por eso aquí es un bien muy preciado. Normally, we farm the tree, the sagu tree. We cut the tree, make the hole, you know. Now like a 6 meter, make the hole. So we leave it like a 1 month. 1 month or 1.5 months. Ya van apareciendo las larvas, ¿eh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. How many worms in one tree? One tree, they can get like 2,000 worms for one tree. Enough for the 6 people or 8 people. Llegamos a otro asentamiento Mentawai, con su huma central también, rodeada de este paisaje insólito, idílico, todas sus plantas, sus colores, sus frutas. Como veis, hay varios de estos asentamientos en el interior de la jungla. Hemos llegado a una casa de un familiar. Podemos ver que es más o menos siempre igual, pero sí que tienen cositas diferentes. Antes esta tribu era nómada, luego con el paso de los siglos se fue transformando en un estilo de vida más seminómada y hoy en día lo que queda son asentamientos más sedentarios, donde como la caza es muy complicada, es muy complicado encontrar a monos o a otras especies salvajes, porque cada vez quedan menos, han empezado a criar y tienen cerdos en semilibertad, crían también pollos, gallinas, incluso otros animales, y de esta forma subsisten. Además tienen sus vegetales, como veíamos el sagú forma parte de su alimentación primaria, extraen las larvas con las que también se nutren, una gran fuente de proteína, y luego lo combinan con el cerdo, pero en este caso el cerdo solo se consume en ceremonias, días importantes, cuando se realiza algún tipo de festividad relacionada con el matrimonio, o por ejemplo también en los entierros, en estos días más tristes donde muere algún individuo y se juntan todos, sacrifican estos cerdos, lo cocinan y lo comparten entre todas las familias de todos los poblados y asentamientos Mentawai. Además de esto, una peculiaridad de la Suma es que están decoradas con cráneos de animales, como cerdos salvajes o monos, que han sido cazados para alimentarse o sacrificados durante rituales. Estas calaveras no solo tienen un valor simbólico, sino que también se consideran elementos de protección para la comunidad, siempre relacionado con el mundo espiritual. ¿A qué Dios veneráis cada día? ¿Qué opináis sobre la muerte? ¿Creéis que hay vida después de la muerte? ¿Qué pasaba anteriormente cuando había un fallecido? We believe that everything is spirit. We believe the nature of the tree, there is some spirit. We respect everything. So we know, still communicate between like a flower for them. They use their flower. So to make a contact between the human and the spirit and nature. The black one is going to be poison. That's poison. In the top of the arrow. 5 minutes, the monkey fall down. So look at very simple, very dangerous. Este es el proceso de elaboración del veneno que usan los Mentawai para poder cazar a todas sus presas. Cazan el mono, así como otros animales más grandes, incluso ciervos
o murciélagos. Anene, nalio sot, pasimana chileleu deu. Sai na simaiji, nane. Kaya makamungia, jukle. 5 menit matay. Anene, Joja, monkey, nane. Juk, jelele, nane, kabalu nane. Matay. Elaboran este veneno, el cual se hace a partir de varios tipos de plantas y de raíces. La más conocida se llama Rakki y es una especie de tronco el cual contiene una sustancia potencialmente venenosa, entra directamente en contacto con tu sangre y te paraliza el corazón. Pero lo más interesante es que lo combinan siempre en función de las presas que vayan a cazar con otro tipo de plantas que tienen veneno o otro tipo de efectos, como por ejemplo este chili, que aquí lo llaman de arro. Básicamente lo que hace es como quemar. Cuando entra en contacto con el cuerpo del animal, siente una especie de quemazón en el cuerpo y luego lo mezclan también para hacer este líquido con otras plantas, con otros efectos que combinados son altamente mortales. Va anocheciendo en la selva y una insólita paz inunda toda la casa, acompañada por la ligera brisa del viento y el aromático humo que nace de la cocina, donde se encuentra el Abud Kerey, una gran chimenea donde Bai, la mujer más anciana de toda la familia, nos explica más sobre el pasado y el presente de los Mentawai. ¿Qué significa ser mujer en la comunidad Mentawai? Sabe anak parak, sabe anak katapejat, sabe anak guru, sinanalep anak taileleu, loina kai sinanalep, siapa si sitso kai pasipung, kai pasitaro, kai pasikomin. ¿Es cierto que antes las mujeres se afilaban los dientes? Bara na pia choda gayani ay dai. Chaklet ta foi ta acho so ay abele alle ta nanaya sikud na sesuana ni so mabesi ta foi mo ba kaya dara pia na ta mabesi ia dulu pia nia. ¿Qué es lo que te gusta más de ser Mentawai? Bara ko mo ba kai ne ta kulului kai ke anai gogok mai anai china mai anai kab mai anai chagu kab mai ya barak mo ba kai ni kapulang gajan ni. ¿Qué cosas han cambiado desde que eras pequeña a ahora? Siguro ube mai si boiron kararai ba ube mai so soal ay bara doho tiale kararai ba bulu gette pok kai siguro kararai ba ta nai galu na ube sareu ta nai so soal ako kai na ube mananam me ape kad anule jajaran tai obek sesuai ay barape kad sesuai ku be kai da pe kacimuru ta mai te da tajana na ta yolai na yan nita ta pe ko vita malajadita ape kacimuru dai siaga pe tai oto anene manakatu maya na pe kad jaran be ko me ane we. ¿Qué opinas del gobierno de Indonesia? Tak siagai, tak kuagai. Anai pa oba ko tak kuagai tak siagai anunia ipoi kuku tak kuagai. Bai, ¿cómo sería tu mundo ideal? Maingi siaga kue. Kuala pario, kuala kali, kuala une alat nalat anu pigan. Dulu nale kumau ba tapoi bulagat anai bara ta kala ai kia anai bulagat mai le siala kali kuala pario dulu ni ai da kapal kumau ba ala tapoi bulagat. El fuego apaga sus últimas brasas y la selva canta mientras dormimos. Una de las prácticas
más ancestrales de esta tribu es la caza. Son las 5:30 de la mañana y estamos a punto de empezar con esta caza del mono. Aquí se come el mono, se caza y hay 4 tipos de especies endémicas. El langur, tenemos también el gibón y por último el macaco. Vamos a seguir al líder de la tribu a ver si podemos dar con ellos y llevarnos una buena recompensa. Está siendo muy complicado porque cada vez quedan menos de estos monos, una especie obviamente en peligro de extinción, y la población de monos está decreciendo exponencialmente, así que cada vez es más complicado encontrarlos. Siburu bedania tak maigi sirimanua. Maigi joja, maigi ba, maigi paigi, so amaigi sirimanua sangahunan nable. Ibara bedana. Regresamos sin éxito, pero esta jungla aún está llena de vida. En estas junglas hay un montón de animales, un montón de fauna, y es muy bonito verlos aquí en su estado natural, felices. Otra de las prácticas tradicionales de la tribu Mentawai es la de la pesca, de la cual se encargan las mujeres en este caso. Son las que bajan a los ríos, normalmente pues 2, 3, incluso 4 veces a la semana, pero hay semanas que bajan todos los días, porque de aquí obtienen pequeños pececitos, pequeñas gambas, incluso ranas, que son una de las fuentes principales de alimento de la tribu Mentawai. The net we call subba. There's bamboo, we call lagasak. So when you catch the fish, they put inside of the bamboo, lagasak. And like this dress? The sogune we call sogune. Why they use that? When the women go fishing, normally standing in the middle of the water, the fish will play with the leaf. So the subba, the net, they will catch. Easier to catch it. And what they usually fish? Fish, small little fish, smaller some crab, a smaller shrimp, and that's it. ¿Qué significan vuestros tatuajes? Ti, kalau buat nak tu masih matau, puno lai lepe ai. Sikasarana, puno lepe. Kalau lepe ku tak nai, ya bay lepe ku nai. Siburu, sekaruannya mati aku omui kuan inya. Bajuk tak nai, ngalo tak nai inya omui ku. Kamate jat nade. Bu puri manu aku kopui, kamate jat nade. Anan. Untuk sesuatu kalau buat nane. Tak kuai ku gobuya. Tu kule kuah le punu le pe kule nane. Duruna. Pues me han liado un poco, así que vamos a darle a ver qué tal queda. Es como picaditas muy pequeñas, no duele para nada. Pica un poquito, pero está bien. La punta de hierro que utilizan anteriormente no la cambiaban, cosa que ahora pues obviamente han modificado, pero sigue siendo exactamente la misma metodología. Normalmente usan este palo de madera y la tinta la hacen con el hollín mezclado con azúcar de caña. Los tatuajes Mentawai definitivamente no son solo estética, son mapas de identidad. Cada trazo cuenta quién eres y cómo eliges vivir, y ahora una parte de esta jungla quedará grabada también en mi piel. Pues ahora sí, este es el ropaje tradicional, este baiko, esta corteza, y bueno, no está mal.
es cómodo. Tras varios días viviendo en este increíble territorio, dejamos atrás la Uma para dirigirnos hacia la costa de la isla y llegamos al pueblo de Muntei, donde tenemos una oportunidad que pocas veces aparece: asistir a un Eruk, un ritual funerario de 3 días en el que la comunidad honra a sus ancestros, cierra el periodo de luto y mantiene viva también su conexión con los espíritus. Una de las partes más fundamentales de estas ceremonias es, por supuesto, la comida. Y es justamente aquí donde todos estos hombres de la casa están cortando el pollo, cortando el cerdo, porque la comida siempre es símbolo de unión, símbolo de respeto y símbolo de juntar a toda la familia en una mesa y poder compartir. Ya no es solo la comida, sino es compartir un momento y compartir esta ceremonia tan significativa para ellos. Hay mucho humo, hay mucha gente, muchos olores, pero es súper bonito porque se ve como esa unión. Están todos unidos con un mismo propósito, que es celebrar, es honrar esta persona que se ha ido y poder de esta manera darle un último recuerdo como realmente se merece. Pues ahora estamos viendo el otro lado, donde son las mujeres, en este caso, tanto las más jóvenes como las más ancianas, cogen este tubérculo, que es una especie de patata, y con la carne y con coco rallado, lo que hacen es untarlo y realizar estas croquetas que se comerán después de la ceremonia. Y es súper bonito lo que estamos viviendo en este poblado, esta celebración súper auténtica, súper interesante, y tenemos muchísima suerte de poder estar asistiendo en el día de hoy. Sobre todo porque es un entierro, es algo que no sucede siempre y que además lleva muchísima preparación. Exactamente unos 3 meses han pasado desde que se ha muerto, desde que se ha ido este hermano de la familia, y es entonces ahora cuando se va a celebrar. Anakku susu begete. Ya semua family ini sangat menyenangkan membuatnya. Ahora estamos con los Sikerei. Estos hombres son básicamente los guías espirituales y los que se encargan pues de guiar un poquito toda esta ceremonia, y su papel aquí es fundamental. Quizá no son directamente familiares, pero tienen familia en común y son los que vienen de los poblados interiores. Y son ellos mismos los que deciden convertirse en chamanes y los que deciden ser estos líderes. Los chamanes empiezan el rito, bendicen la comida antes de ser consumida. Así despiertan a los espíritus. La carne se vuelve una ofrenda y sus voces son las que abren el camino. ¿Cómo veis a vuestro pueblo, a los Mentawai, en un futuro cercano? ¿Y cuál sería vuestra utopía o vuestro mundo ideal? Después de días caminando con estas botas, observando y compartiendo la vida cotidiana con esta increíble comunidad, entendí el mensaje. El mundo ideal de los Mentawai no es un mundo perfecto, ni un mundo detenido en el tiempo. Es un mundo donde todavía es posible seguir siendo quienes siempre fueron. Donde la selva puede continuar respirando, donde cada instante se vive intensamente, donde la vida avanza a un ritmo orgánico y natural.
Tal vez su mundo ideal no sea tan distinto del que muchos buscan hoy. La diferencia es que ellos nunca lo abandonaron. Y quizá no sea posible vivir como ellos, pero sí recordar algo esencial. Y es que un mundo más humano es viable cuando se construye en común y a través del amor, cuando se permite que el tiempo vaya lo suficientemente despacio como para sentir cada segundo, y cuando se cuida ese tallo que un día se convertirá en una flor.